El tema se llama Una invitación atractiva y seductora. Y aquí lo que nosotros tenemos que comprender es que como hijos de Dios estamos en medio de una guerra. Todavía no estamos en el cielo, todavía no estamos en un tiempo de paz, estamos en medio de un conflicto bélico espiritual. Y definitivamente tú eres parte de este conflicto bélico, tú eres parte de uno de los dos bandos. Si tú eres hijo de Dios, si tú ya recibiste al Señor Jesús como tu Señor y Salvador, déjame decirte que estás en el lado ganador, en el bando ganador. Pero eso no significa que de alguna manera no estemos sometidos a el ataque de nuestro adversario común. ¿Eso qué quiere decir? Que como estamos en un conflicto bélico, bueno, pues definitivamente existe una guerra y nosotros tenemos que entender que el enemigo va a tratar de distraerte, va a tratar de atraerte, de hacerte tropezar, de tentarte, etcétera, etcétera, de muchas formas. Pero aquí es donde tú tienes que comprender que, así como te estaba explicando en la enseñanza de ayer, que tú veniste a este mundo con un propósito. Dios te escogió, Dios te eligió, Dios te tiene en este momento en un proceso, fíjate bien, pero también Él te ha dado un propósito, te ha dado una misión, te ha dado algo que dar y que hacer en esta vida. Y aquí es en donde tú tienes que primero entender cuál es tu propósito. Anoche estuvimos platicando sobre eso. Y el Señor te ha levantado como un ministro del nuevo pacto, un ministro de su reino. ¿Para qué? Para dar vida, para liberar, para soltar, para sanar, para resucitar, para bendecir. Y aquí es donde tú tienes que comprender que tienes un propósito y el enemigo quiere sacarte de ese propósito. Entonces, obviamente el Señor Jesús es nuestro modelo a seguir para que nosotros podamos entender cómo el Señor Jesús nos enseña, nos muestra a que debemos seguir confiando en Él. ¿Para qué? Para seguir siendo vencedores. Entonces, quiero leerte una historia que tú ya la conoces, pero vamos a leer un poco porque nos vamos a enfocar un poco sobre este tema. Y tú vas a encontrar ahí en Lucas capítulo 4, verso 1 en adelante. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús respondiendo le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiera la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús, le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán, para que no tropeces con tu pie en piedra.
Respondiendo Jesús le dijo, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Muy bien, aquí tenemos una historia bien preciosa que vamos a sacar algunas cosas muy importantes. Pero lo primero que yo quiero que tú estés consciente es esto, que cuando hablamos de la tentación, cuando hablamos de una propuesta atractiva, siempre vamos a encontrar dos ingredientes en esta ecuación, vamos a decirlo así. Una es un ingrediente externo o un componente externo y un componente interno. Fíjate bien, porque aquí es donde tú tienes que aprender también a conocerte a ti, saber cómo tú funcionas, cómo funciona el diablo y también cómo Dios obra en medio de esta situación. Fíjate bien pues, que el componente externo siempre va a ser el enemigo. El enemigo va a venir y va a tratar de seducirte, va a tratar de engañarte, va a tratar de proponerte, va a tratar de atraerte. Él no te puede obligar. Fíjate bien lo que te estoy diciendo. Si tú eres un hijo de Dios, porque yo estoy hablando ahorita con hijos de Dios. Ahora, si hablamos de alguien que no ha nacido de nuevo, que no es un ministro de Dios, bueno, es esclavo del pecado y ahí el esclavo no tiene nada que hacer, está vencido, tiene un yugo ahí. Pero si es un hijo de Dios, el diablo no le puede poner la pistola en la cabeza, no le puede doblar el brazo, no lo puede obligar, no lo puede forzar. ¿Por qué? Porque tú has sido libre en Cristo Jesús. Entonces la dinámica que se aplica aquí es que el diablo, para hacerte tropezar, para hacerte caer, para hacerte desviarte de tu propósito, él te tiene que atraer, te tiene que seducir, te tiene que conquistar o te tiene que engañar. Porque no te puede obligar. Pero sí está ese componente externo ahí. Ahora, también hay un componente interno. El componente interno quiere decir que está dentro de ti, que se llama concupiscencia. La concupiscencia, fíjate bien, tú como un ser humano, yo como un hombre, tú como un hombre o como una mujer, está en nuestra naturaleza humana algo que se llama concupiscencia. Todos los que son parte de la raza humana, todos, absolutamente todos, tienen la concupiscencia. ¿La concupiscencia qué es? Es la inclinación de hacer lo malo. Es la capacidad de hacer lo que no le agrada a Dios. Es la capacidad de pecar. Y entonces dentro de nosotros existe algo que se llama concupiscencia y eso tiene que ver con los deseos de nuestra carne, con las pasiones que hay en nuestro cuerpo, en nuestros miembros, fíjate bien. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros cedemos a nuestras pasiones, a nuestros deseos, atraídos por la propuesta, fíjate bien, indecente del diablo, por esa propuesta atractiva del diablo, entonces, ¿qué dice? Somos seducidos y somos atraídos. Cuando de nuestra propia concupiscencia, dice, eso quiere decir nuestras pasiones. ¿Por qué? Porque seguimos siendo humanos. Y aquí es en donde toda propuesta que venga tiene un componente externo, pero tiene un componente interno aquí. Precisamente con esto quiero explicarte que el Señor Jesús, por eso Él se volvió hombre, fíjate bien. ¿Para qué? Para que
a través de nuestra misma naturaleza, a través de nuestra misma posición, Él pudiera vencer al diablo, Él pudiera vencer al pecado, fíjate bien, para que esa victoria sobre el pecado ahora se te atribuya a ti. Por eso es que cuando tú recibiste al Señor Jesucristo, tú ahora ya estás en Cristo, ya no estás en pecado, estás en Cristo. Y para el que está en Cristo, ninguna condenación hay. Pero entonces, ¿por qué el diablo insiste tanto en que tú peques? ¿Por qué insiste el diablo tanto en que yo peque? ¿Por qué el diablo está tan ocupado tratando de estorbarte? Tratando de sacarte a ti de tu propósito, sacándote de la misión que el Señor te dio en esta vida. Bueno, aquí es donde tú empiezas a darte cuenta que tú has sido llamado, escogido, levantado para ser de mucha bendición, fíjate bien, de mucha bendición, primero para las personas inmediatas que te rodean. ¿Eso quiénes son? Tu esposa, tu esposo, tus hijos, tus padres, tus hermanos, tu familia. Pero también fuiste llamado para ser de bendición, fíjate bien, después a otro círculo un poquito más amplio. Por ejemplo, tu vecindario, tus compañeros de trabajo, tus amistades, los hermanos de la iglesia donde tú te congregas, fíjate bien, y luego hay un círculo más grande que el Señor te ha llamado también a ti como ministro del nuevo pacto para ser de bendición para una ciudad, para un país, para este mundo. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que el enemigo está interesado en que tú te distraigas, en que tú te apartes de ese propósito, en que tú puedas ver hacia otro lado, fíjate bien, y dejar de bendecir, dejar tu propósito a un lado que es ser de bendición para las personas que te rodean. Y entonces, aquí es donde tú pierdes el propósito como padre, como madre, como hijo, como hermano, estoy hablando desde el punto de vista cristiano, como esposa o como esposo. Aquí pierdes tú, si te dejas atrapar, fíjate bien, si tú permites ser seducido, ser atraído o ser engañado, pierdes el propósito por el cual el Señor te escogió como un ministro suyo, como una sierva, como un siervo. Y aquí es en donde el enemigo está muy interesado en que la iglesia esté dormida, esté apática, esté indiferente, esté tibia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia está así, cuando tú tienes esa actitud, entonces eso quiere decir de que dejas tu propósito y las personas que están a tu alrededor caen en la misma situación porque eso se contagia. Cuando la iglesia cae, por ejemplo, en falta de fe, en incredulidad, en temores, en miedo, en ansiedades, preocupaciones, eso se riega como que si fuera el COVID-19. Y aquí es en donde tú tienes que comprender que el enemigo está muy interesado en alejarte de ese propósito que el Señor te ha dado. Pero, como ya te dije, es importante que tú puedas percibir aquí que el enemigo está como exacerbando, como atizando, como provocando, tentándote, poniéndote trampa, atrayéndote, seduciéndote. Y aquí es en donde tú tienes que tener bien los pies sobre la roca, fíjate bien, sobre la roca que es Cristo. Aquí es donde tú tienes que conocer bien cuál es el propósito de Dios para tu vida, cuál es tu ministerio, tu función, tu sentido de vida, por qué estás hoy, por qué Dios te levantó, por qué Dios te rescató, por qué Dios te dio vida. ¿Por qué? Porque si tú no estás consciente de eso, si tú no tienes una identidad clara de quién eres, entonces puedes caer en el riesgo de que el diablo venga y te saque de ese propósito eterno
que Dios te ha dado. ¿Qué fue lo que dijo el diablo aquí? Bueno, lo primero que él hizo fue poner en duda la identidad de Jesús. Le dijo, si tú eres hijo de Dios, y aquí es en donde es muy importante que tú sepas quién eres tú. ¿Tú estás convencido de que tú eres un hijo de Dios? Qué bueno, porque la identidad nos la da Cristo. La identidad te la da Cristo Jesús. Y si tú sabes bien que tú eres un hijo de Dios, que tú eres un ministro de Dios, nadie que venga a decir otra cosa, porque el enemigo va a utilizar a otras personas para hacerte oír palabras que te van a desviar de ese propósito. Por ejemplo, ahí está un Pedro, discípulo del Señor Jesucristo, apóstol, pero que estaba tratando de convencer a Jesús que no subiera a la cruz para salvar al mundo. Y entonces, ¿qué fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a él, a su apóstol? Le dijo, apártate de mí, Satanás. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, que debe de haber un componente externo, ¿para qué? Para engañarte, para seducirte, etcétera, etcétera. Y el enemigo puede utilizar a cualquiera, fíjate bien, para hacerte oír palabras que no vienen de Dios. Y si tú no estás atento, si tú no estás consciente primero de tu identidad, de cuál es tu propósito aquí, entonces es más fácil que te saquen del camino correcto. Y entonces la identidad es lo primero que el enemigo ataca en ti. Por eso fue que al Señor Jesucristo le dijo eso. Si tú eres el Hijo de Dios, ¿para qué? Para satisfacer los deseos físicos. ¿Y eso qué quiere decir? Que como tú tienes una naturaleza humana, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? Que también tienen necesidades físicas. Y el enemigo se quiere aprovechar de cuanta debilidad haya, fíjate bien, en nuestra naturaleza humana. ¿Para qué? Para sacarte del llamado que Dios te ha hecho en tu vida. Ahora, ¿eso qué quiere decir? Que en nosotros todavía está operando la concupiscencia. Eso es la inclinación a querer hacer nuestra voluntad, la inclinación a quererle dar gusto a nuestra carne, y el enemigo va a tratar de ¿qué? De querer provocar eso. Pero aquí es en donde tú tienes que comprender que no puede abrírsele ninguna puerta al diablo. Luego, también está nuestra identidad espiritual. Tú sabes ahora que hay una nueva naturaleza en ti. Tú sabes ahora que en ti hay un nuevo hombre, hay una nueva criatura. Y fíjate bien que las necesidades de esa nueva criatura, de esa nueva naturaleza, son diferentes a las necesidades que tiene este cuerpo mortal, este cuerpo corrupto. Este cuerpo humano tiene también sus necesidades, pero también tenemos una naturaleza espiritual. Por eso fue que el Señor Jesucristo le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, hablando de las necesidades de este cuerpo, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, hablando ahora de las necesidades del nuevo hombre, de la nueva criatura. Y por eso aquí yo te estaba diciendo a ti hace unos días que tú ahora, como hijo de Dios, como ministro de Dios, como un siervo del nuevo pacto, tú tienes que tener bien clara tu identidad espiritual, y que no puedes estar solamente dándole alimento al cuerpo humano y dejando a un lado el alimento para el nuevo hombre, porque hay mucha iglesia, no estoy hablando de ti, hay muchos cristianos que ahorita se han dedicado tanto al Facebook, al WhatsApp, a las redes, y miran mucho ahí, pero no se están edificando, no están alimentando esa nueva naturaleza, no están alimentando esa nueva criatura, ese nuevo hombre que hay. ¿Y qué es lo que sucede ahí? Bueno, que todavía quizá no tienen clara su identidad espiritual. Si nosotros tuviéramos claro esto, nosotros nos preocuparíamos, así como desayunas, así como almuerzas, así como cenas, refaccionas,
antojitos por allá, antojitos por aquí. Bueno, así el nuevo hombre, así la nueva naturaleza necesita estarse llenando constantemente. Y es bien importante que tú puedas entender por qué ahora, desde el principio, yo decidí predicar todos los días. ¿Sabes para qué? Para que nadie después tenga una como excusa de decir, ah, no, es que lo que pasa es que solo videos cortos salían ahí, solo memes, ¿verdad? Y solo chismes y solo noticias del mundo. No, en las redes ahora todos los días hay pan espiritual, hay pan diario, hay alimento espiritual todos los días a toda hora. Aquí ya sabes que tienes una cita todos los días a las 8 de la noche. Eso es tener identidad espiritual, saber que tenemos que alimentarnos. Ahora, fíjate bien, el Señor Jesucristo nos muestra cómo es que se vence toda propuesta indecente, toda propuesta que parecerá ser atractiva y sensual. Aquí el Señor Jesucristo dice que ciertamente el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Fíjate bien, ¿para qué? Para orar y para ayunar. Y si tú le pusiste atención a lo que te leí, dice ahí que cuando pasó esto, dice que el Señor estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora, amado hermano, aquí es donde tú tienes que comprender que en esta vida, como tenemos este cuerpo humano que está viciado, que tiene deseos, que tiene pasiones, que tenemos que morir a muchas cosas, que tiene necesidades físicas y que ya te diste cuenta que el mismo diablo se quiere aprovechar de tus necesidades físicas, de la misma necesidad de comer, de la misma necesidad de vestir, de calzarnos, de tener techo. Fíjate bien, así hay muchas otras cosas más que esas son necesidades legítimas. Ahora imagínate tú si ya hablamos sobre nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras debilidades que como humanos tenemos todos. Entonces, ya te puedes dar cuenta tú cuán necesario es que tú te mantengas lleno del Espíritu Santo, que tú mantengas esa relación personal con tu Dios, con tu Señor. Qué tan importante es que tú puedas estar llenando esa nueva naturaleza con el alimento correcto. ¿Por qué? Porque vamos a ser sometidos siempre. Es más, el último versículo que te leí dice que el diablo tentó al Señor Jesucristo, dice que lo soltó, pero dice que lo soltó por un tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que iba a regresar otra vez a hacer la intentona, a hacer la lucha, a procurar otra vez. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos bajo ataque. Oye bien, estamos en una guerra, estamos bajo ataque y no podemos bajar la guardia, no podemos andar como turistas, no, estamos en medio de una guerra espiritual y el enemigo te tiene el ojo puesto, que Dios lo reprenda. Pero también dice la palabra de Dios que Dios ya te dio a ti, oye bien, ya te dio a ti todo lo que se necesita para vencer cualquier propuesta. Él ya te dio a ti todo lo que tú necesitas para salir victorioso. Es más, dice la palabra de Dios, resistid al diablo, dice, y él huirá de vosotros. ¿Eso qué quiere decir? Que Dios te dio ahora esa gracia, ese poder, esa libertad aún de poderle ver la espalda al diablo, porque es él, fíjate bien, cuando se le resiste, que él sale huyendo. Y aquí es donde quizás muchos no han comprendido bien. Por ejemplo, que la prueba es algo diferente. Hoy no voy a hablar sobre eso, voy a hablar otro día, pero a la prueba se le soporta, pero a la tentación se le resiste. Eso quiere decir que hay una lucha.
Tenemos que luchar, ¿qué? Contra nuestra propia naturaleza. Tenemos que luchar contra nuestros propios deseos. Tenemos que luchar contra nuestro yo. Y aquí es en donde tenemos que aprender a morir a nuestros deseos, a nuestras pasiones para salir victoriosos en todo eso. Porque el diablo no te va a obligar. El diablo no te puede presionar, o sea, no te puede doblar un brazo para que tú peques, no. Él ya no puede hacer eso porque tú ya quedaste libre de él. Él ya no es tu amo. Él lo único que puede es seducirte, atraerte o engañarte. ¿Y por qué son muchos engañados? Sencillo, porque no conocen la palabra de Dios. Solamente alguien que no conoce la palabra de Dios es engañado por el diablo y piensa que lo que está diciendo es cierto. Y aquí es en donde el diablo utiliza muchas artimañas. A veces puede utilizar a alguien, y a alguien tan cercano, fíjate bien, tan cercano, que puede ser hasta nuestro propio líder espiritual, nuestro propio pastor, nuestro propio apóstol, puede ser el esposo, la esposa, un hijo, el que menos te imaginas tú, el mismo enemigo lo puede utilizar. Es más, ¿qué fue lo que sucedió, por ejemplo, con Saúl y con David cuando David iba a vencer a Goliat? Saúl le dijo: tú no podrás, no puedes pelear contra ese. Él es un guerrero mucho más fuerte que tú, te va a matar. Tú eres un muchachito, un endeble, débil. Así. Palabras de desánimo, de condena, desaliento. Pero ¿qué fue lo que dijo David? No, yo sé quién soy y yo sé quién es mi Dios. Y este ha desafiado al Dios de los escuadrones de Israel. Y entonces eso se llama ¿qué? Identidad. Y aquí es en donde la identidad de saber quién eres tú, de saber para qué te amó Dios, entonces eso va a hacer a que tú sepas identificar y sepas vencer cualquier propuesta que el diablo te quiera venir a proponer. Pero es importante que estemos ¿qué? Llenos del Espíritu Santo. Pero también recuérdate que el Señor Jesucristo le dijo: escrito está. ¿Eso qué quiere decir? Conocer la palabra de Dios. Cuando no conocemos, entonces somos engañados. Ahora, fíjate bien, una de las cosas que intentó el diablo fue que el Señor Jesús tentara a Dios, y muchas veces nosotros hemos caído en esa trampa de querer tentar a Dios. Para no ir tan lejos, con este COVID-19, ¿verdad que ciertamente Dios es nuestro protector? Yo sí creo eso. Y yo creo que si enfermo, Dios es mi sanador. Pero oye bien, la salud es responsabilidad mía. La responsabilidad de Dios es sanarme, pero la salud es mía, es tuya. ¿Eso qué quiere decir? Que yo no voy a decir: no, a mí el COVID-19 me hace los mandados, que a mí no me va a hacer nada, o que no existe eso, que es mentira, que es farsa, y vas a andar ahí como que sin nada. Fíjate, ¿eso qué es? Es tentar a Dios. Y así como con esa situación, puede ser con cualquier otra área. Y aquí es en donde nosotros tenemos que comprender que una de las trampas que el diablo usa, que lo intentó hacer con el Señor Jesucristo, fue que Él tentara a Dios cuando le dijo que se tirara de cabeza desde el pináculo del templo y le dijo: tírate, porque Dios dijo que Él iba a enviar a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra. Y el Señor Jesucristo le dijo: sí, le dijo, pero escrito está: no tentarás al Señor tu Dios. Y muchas veces, fíjate bien, el mismo orgullo espiritual que nosotros podíamos tener de ser ministros, de ser hijos, de ser sacerdotes, de ser los preferidos o los consentidos de Dios, nos pueda llevar ¿a qué? A querer tentar a Dios. Y ahí es en donde el enemigo gana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque
porque tomamos riesgos que no deberíamos de tomar. Porque nos aventuramos obligando a Dios a que nos respalde, obligando a Dios a que nos guarde, cuando al final no es un acto de fe, sino que lo que se está haciendo es tentando a Dios. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y tener bien conocimiento de la palabra de Dios para saber cómo Él nos diseñó, cómo el enemigo te tienta, fíjate bien, pero también cómo Él sale en tu rescate. Y ya quiero ir concluyendo. ¿Por qué? Porque también el diablo quiere que tú pongas tu mirada, fíjate bien, en las cosas de este mundo, en las cosas temporales. Al Señor Jesús le dijo y le abrió sus ojos, dice, y vio todos los reinos, su gloria, su riqueza, su fama y todo, y le dijo, si postrado me adorares, todo esto será tuyo. ¿Eso qué quiere decir? Que nos quieren atraer, nos quieren seducir, y eso es lo que hace el mismo diablo. Muchas veces nos ha puesto propuestas tan buenas que hay quienes han aceptado trabajos, fíjate bien, en donde van a ganar buen billete, pero dejan botado un ministerio, dejan botada su vida espiritual, o abandonan su familia quizás, ¿verdad? Y sí, ahí está, buena plata, pero el precio no vale la plata esa. Con negocios igual, con la fama igual. ¿Cuántos artistas del mundo hay hoy? Fíjate bien, que son famosos, que tienen dinero y todo, pero comenzaron en una iglesia cristiana cantando coritos, cantando cantos para Dios, pero los descubrieron que tenía una muy bonita voz, y que dejaron a un lado el ministerio y todo, y ahí están ahora sirviéndole al mundo. Y aquí es donde tú tienes que comprender que el enemigo va a utilizar muchas formas. ¿Para qué? Para distraerte del llamado, para distraerte del propósito que Dios te ha dado. Y uno de los propósitos fundamentales que Dios te ha dado a ti es ser de bendición para las personas que te rodean. Entonces nosotros no somos de los que ven o los que tienen sus ojos en las cosas temporales, sino que ponemos nuestras miradas en las cosas eternas, en las que no se ven. Amén, amado hermano. Aquí es en donde tampoco el Señor Jesucristo se dejó seducir tampoco por eso. Y le dijo que nosotros somos adoradores y que adoramos en espíritu y en verdad únicamente a nuestro Padre. Ahora, tú ya te das cuenta aquí que el diablo también anda buscando a adoradores. Y aquí es donde muchos son engañados, son atraídos, son seducidos, y nosotros no debemos caer en esa trampa. Y ya para concluir, viene algo tan precioso, tan lindo. Fíjate que en la porción de la Biblia que yo te leí, dice que después de que el diablo lo dejó por un tiempo, porque iba a regresar, dice que luego que el Señor Jesucristo venció la tentación, se mantuvo en pie, se mantuvo firme, Él no se dejó llevar o sacar de su propósito, dice que el Señor Jesús regresó en el poder del Espíritu. Fíjate bien, pues, primero Él estaba lleno del Espíritu Santo, que es como tienes que andar siempre. Pero dice que después de vencer la tentación, dice que Él estaba, ¿qué? Lleno del poder. Oye, hermano, qué tan importante es que tú te mantengas firme y que tú te mantengas en fiel, que tú te mantengas fiel a Dios, porque eso va a hacer que la unción que tú tienes sea empoderada, que Dios te lleve a una nueva gloria, que Dios te dé nuevos dones, que Dios te dé un mayor ministerio, que Dios te dé nuevas capacidades, nuevas habilidades. ¿Para qué? Para dar de gracia lo que has recibido de gracia. Entonces, cada vez que tú soportas una invitación,
que es atractiva y sensual, cada vez que tú venzas al diablo cuando te hace propuestas, ya sea a tu carne, a tus necesidades, al mundo, a cualquier índole, y tú te mantienes en pie, viene en ti una gloria nueva, viene un poder, viene una nueva unción. Y dice que el Señor Jesucristo dice que salió en el poder del Espíritu. ¿Para qué? Para sanar, para bendecir, para resucitar, para hacer la obra de Dios, para cumplir el propósito por el cual el Señor te llamó. Por eso es tan importante que tú te mantengas en pie. Por eso es tan importante que tú te mantengas fiel a Dios. Por eso es tan importante que tú no cedas y que caigas en la tentación. Por eso es tan importante que tú cumplas el propósito por el cual el Señor te levantó. ¿Por qué? Porque hay muchas personas a tu alrededor que están dependiendo, fíjate bien, de lo que el Señor te ha dado a ti. Porque Dios te ha llamado a ti para bendecir a todos estos. Entonces, amado hermano, Dios no va a permitir que venga algo a ti que sea sobrehumano o que tú no puedas soportar. Dios no va a permitir que tú seas tentado con una situación que esté más allá de tu fe, que esté más allá de tus fuerzas. Dios no va a permitir eso. Y dice que cuando Él permite que venga algo para que nos tiente, dice que Él va a dar la salida para que nosotros podamos soportar siempre todas las tentaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que en Cristo Jesús tú eres más que vencedor. Que en Cristo Jesús tú eres más que victorioso. Por eso dice la palabra de Dios en Romanos 6, verso 14. Dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Eso qué quiere decir? Que tú ya no eres esclavo del diablo. Tú ya no eres esclavo del pecado. Dios ya te liberó de eso. Nadie te puede obligar a hacer la voluntad del diablo. Y cada vez que alguien falla, cada vez que alguien no cumple con la expectativa de Dios, cada vez que alguien falla al blanco, cada vez que alguien peca, lo hace porque fue atraído y seducido. Fue engañado. Fue a causa de la concupiscencia. Pero Dios ya nos dio su Espíritu Santo. Nos dio su palabra. Nos dio su presencia. Nos dio su unción. ¿Para qué? Para que tú te mantengas en firme. Para que tú te mantengas en victoria. Para que no haya nada que te bote. ¿Por qué? Porque ahora tus pies están sobre la roca que es Cristo Jesús. Con esto quiero concluir, quiero orar, porque yo sé que en este momento hay muchos que están bajo ataque, hay muchos que están ahorita quizás siendo tentados con una oferta que parece atractiva, con una propuesta quizás de negocio, quizás de trabajo, no sé, hasta propuestas sentimentales quizás. Tantas cosas que el enemigo puede utilizar. ¿Para qué? Para distraerte, para sacarte del camino, para sacarte del ring, para sacarte del propósito eterno de Dios. Lo que el diablo quiere es hacerte inoperante, dejarte sentado ahí en una silla, que tú estés ahí prácticamente dormido. Pero ojo, porque nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que los que vamos ¿qué? Avanzando y que vamos de gloria en gloria. Bendiciones a todos, les amo en el nombre del Señor Jesús. Amén.